Lo que recuerden nomás, a ver. A ver, hasta el día de hoy hemos venido viendo los diferentes corrientes literarias respecto al inicio de la literatura universal, ¿cierto? En primer momento hemos visto lo que es el clasicismo. Así es, maestra. A ver, El clasicismo, la Ilíada, todo eso mismo, relacionado a la literatura. ajá, hemos venido viendo lo que son las diferentes corrientes literarias, ¿cierto? Y vimos la semana pasada lo que es respecto a la literatura italiana, ¿cierto? ¿Qué recuerdas sobre la literatura italiana? ¿Mm? Dijimos que toda corriente son complementarias a alguno de ellos, ¿cierto? Chicos. A ver, cuando nosotros hemos hablado respecto a la literatura universal, hemos visto las diferentes manifestaciones respecto a ello, ¿verdad? Dijimos que en un primer momento surge la literatura universal con la primera corriente literaria, que es la corriente del clasicismo, ¿cierto? Y cada Así es, una de... maestra. Exacto. Y que dentro de la literatura del clasicismo vamos a encontrar a la literatura griega, ¿cierto? Que es parte de esa literatura. Ahí vamos a encontrar a Homero, que es uno de los máximos exponentes, y dentro del movimiento del clasicismo va a surgir más que todo como un movimiento de inspiración, ¿cierto? De inspiración realista, que conceptualmente nosotros decimos que es racional, ¿cierto? Ahora, la literatura del clasicismo dijimos que se da en dos vertientes o en dos civilizaciones. ¿Cuál es él? ¿Quién se recuerda? ¿Cómo dice, Miss? A los dos movimientos que nosotros conocimos dentro de la literatura clásica. Hay dos movimientos, o mejor dicho, dos civilizaciones. Oriente y Occidente, Miss. Exacto. Nosotros hemos hablado lo que son de la vertiente Oriente y Occidente. ¿En qué se enfocarán estas dos vertientes? La Occidente en Grecia y Roma y en el Oriente en India y Hebreo.
A ver, disculpa, hija, no te logré escuchar muy bien. En Occidente, en Grecia y Roma, y en Oriente, en India y Hebreo. Exacto. Cuando nosotros hablamos de las dos civilizaciones o dos vertientes, es que vamos a referirnos al hecho de cómo es que se vinieron manifestando y en qué lugar nace esta idea, se podría decir, ¿no? Y los clásicos, o mejor dicho, parte de la literatura clásica, es ello, las dos vertientes, que son Oriente y Occidente, del cual el Oriente se va a simbolizar en India y en hebreo, como también en China. Sí, ahí hay obras que pertenecen a la misma época. Y lo que tuvo mayor apogeo, mayor importancia es en la vertiente occidente, ¿no? Donde la mayoría de los escritores han manifestado sus escritos, sus ideas o pensamientos en esa época, o basadas en las guerras de esa época. ¿Cierto? En Grecia vamos a tener a diferentes géneros literarios, como es la epopeya, la lírica, el teatro y también tenemos la fábula, ¿cierto? Eso es en cuanto a Grecia. En cuanto a Roma, son similares, o mejor dicho, iguales, siempre y cuando se sepa relacionarlo con los temas. Ahora, en base a esas dos vertientes que hemos visto, hablábamos sobre la literatura griega, ¿cierto? ¿Quién me puede decir a qué nos referimos cuando hablamos de la literatura griega? ¿Qué aportes tuvo la literatura universal? El otro día estaba explicando con una hoja tierra. No está acá. Chicos. Es la suma de diversas polis autónomas, pero unidas a sus costumbres y religión. Ya, conjunto de polis. A ver, cuando nosotros hablamos de la literatura griega, vamos a hablar referente a Grecia, ¿cierto? Y los temas que van a predominar dentro de la literatura griega van a ser las guerras, ¿sí? Esas guerras que para ellos dijimos que era el pan de cada día, se podría decir en términos coloquiales, ¿no? Era el día a día para ellos. No era nada extraño que sucediese en cualquier momento un enfrentamiento entre dos poderes, ¿cierto? Entonces ahí es lo que en realidad ella se podría decir que la literatura griega uno se va a basar mucho en lo que es el racionalismo, en la razón, en lo objetivo, ¿no? En cosas o en ideología, se podría decir razonable, ¿sí? Y una característica sumamente importante dentro de la literatura griega que hasta el final usan, hasta en el teatro griego, en la literatura medieval, es el final fatalista, ¿no? ¿A qué creen que se refiere a este final, chicos? Se les dijo en una clase. Que todas sus obras terminaban en tragedia, en muerte. Ya, puede ser. ¿Qué más? ¿Otra idea? Chicos, solo uno está en la clase. Recuerden que yo tomo asistencia respecto a sus participaciones. Si no quieren También participar. había sobre el tema del enamoramiento, algo así, ¿no? No. De romance. No.
A ver, la pregunta es la siguiente. Ahí nos menciona que una de nuestras características o una de las características es razonable o basada en la razón, ¿cierto? Entonces, ella, por ejemplo, a ver, cuando nosotros hablamos de ese final fatalista, va a ser referente al destino ya pronosticado o manifestado. ¿Qué quería hacer el ser humano? Hacer que este destino que ya había sido pronosticado y dicho se termine. Pero como no se cumple con el mandato, se llega a cumplir todos estos tipos de finales. Y eso es lo que va a predominar dentro de la literatura griega, ¿no? La forma y el sentido en el cual vemos el final de la historia, ¿sí? Hay una búsqueda también por esa perfección en cuanto a una belleza, en cuanto a la escritura, en cuanto a sus personajes, ¿sí? Y se dice también que más que todo por el hecho de cómo se enfatiza la ideología, ¿no? Eh, Se va a basar mucho en lo que es lo intelectual, ¿sí? En lo razonable, en lo coherente, no va a ser subjetiva. Ahora, dentro de los escritores que destacan dentro de la literatura griega, ¿quién es el más importante? ¿Quién fue el máximo exponente o de quién hablamos hasta la actualidad respecto a sus obras y a su temática? Homero, Miss. Homero. ¿Y por qué se le denomina con ese nombre? Porque es ciego. Exacto, sí, se cuenta una pequeña historia en la cual se dice que Homero o se le menciona ese nombre después de haber perdido la vista, ¿cierto? Y hay dos obras sumamente interesantes e importantes. ¿Cuáles serán? La Odisea, Miss. La La, Ilíada. exacto. Cuando hablamos de la Odisea y la Ilíada, son historias complementarias que una tras otra se continúa hablando sobre la misma o perspectiva o temática, se podría decir, ¿no? Ahora, dentro del teatro griego, que es parte también de la literatura griega, es un movimiento también o figura literaria en la cual nosotros nos enfocamos mucho en lo que es la escenificación. ¿Alguien me podría decir cómo es que se le denomina o cómo es que aparece el diálogo dentro del teatro? ¿Cómo es la pregunta, Miss? A ver, les decía, cuando nosotros hablamos del teatro, dijimos en un primer momento que apareció como cánticos y como aquellas alabanzas a un dios, ¿cierto? ¿A qué dios los griegos o parte de esta corriente literaria adoraban? Al dios Dionisio. Al dios Dionisio y todos sus temas, o mejor dicho, todos sus temas, sus ideologías son referente al dios Dionisio, ¿cierto? Pero ellos iniciaron como cánticos nada más, como cantos, como aquellas escenificaciones en las que no había contacto alguno con algún estudiante.
¿cierto? Ahora, dentro de ello, la escenificación que desarrollaban, ¿dónde lo desarrollaban o dónde lo escenificaban? Cuando empezaba el teatro en las calles, en los estadios, Ya, pero ¿cómo se llamaba ese recinto, se podría decir, en el que se desarrollaba estas escenificaciones por días? En la zona rural de la antigua Grecia. ¿Cómo? En la zona rural de la antigua Grecia. No, a ver, se mostró una imagen, ¿cierto? Que era de significado desarrollado en el teatro, en la que la mayoría de los actores, se podría decir, desarrollaban individualmente, ¿cierto? Pero, o sea, sí tenían una escenificación compartida, pero no había contacto entre ellos. Eran, si bien no recuerdan, eran el edificio, se podría decir, el teatro estaba compuesto por ventanales en las que se ubicaba cada uno de los personajes, ¿sí? ¿Y quién es el máximo exponente de el teatro griego? Chicos, a ver, el máximo exponente dentro del teatro griego o del que nosotros hablamos era de Sófocles, ¿cierto? Quien escribió Edipo Rey, que es una obra sumamente interesante en el cual se ve el final fatalista y esas actitudes racionales, intelectuales que se da durante toda la historia, ¿sí? Y por último, vimos lo que es la literatura medieval. ¿A qué llamamos literatura medieval, chicos? ¿Alguien que me pueda decir? Chicos, ¿qué generalidades o qué se podría decir características distintas a lo que es la literatura griega tenía la literatura medieval?
¿Nadie? A ver, cuando nosotros hablamos de la literatura medieval, se va a basar mucho en que van a querer imitar, se podría decir, aquellas características de la literatura griega, ¿cierto? Pero van a aparecer géneros también nuevos como el épico, el lírico, que ya había, se van a ir mejorando a través del tiempo, ¿sí? Acá tenemos a muchos autores y obras sumamente interesantes, pero uno de ellos es Dante Alighieri, que es uno de los autores más, se podría decir, que va a plasmar cada uno de los de la temática dentro de la literatura medieval. ¿Sí? Muy bien. Eso todas son aquellas corrientes que hemos venido manifestando, hemos venido trabajando durante todas estas semanas. Sí, el día de hoy vamos a pasar a un tema sumamente interesante, el cual se le denomina oraciones eliminadas. ¿En qué consistirá oraciones eliminadas, chicas? Oraciones eliminadas significa mis porque presenta ideas desvinculadas o incompletas, algo así. Muy bien. A ver, sí. Cuando nosotros vamos a hablar de las oraciones eliminadas, como bien su nombre lo manifiesta, esta va a consistir en tratar de identificar, ¿sí? Aquella oración que no forma parte del texto o que esté en base a una redundancia. Muchas veces nosotros, bueno, me dijeron oración eliminada, oración que no pertenece, y todo pertenece. No. Dentro de las oraciones eliminadas vamos a encontrar diferentes criterios en los cuales se van a basar para poder identificar y ver cuál es esa corriente o se podría decir esa idea en la cual no guarda relación, ¿sí? Para eso debemos de seguir ciertos pasos para poder efectuar un correcto desarrollo. Por ejemplo, primero debemos de hacer una lectura general de todas las oraciones. ¿Para qué? Para poder identificar el tema de qué se está hablando. No, no quiere decir que oraciones eliminadas es que yo elimino aquella que, por ejemplo, no estoy hablando sobre la ruda y en una alternativa te hablo sobre las rosas. No, en eso no se enfoca, sino que, por ejemplo, tú hablas sobre la importancia, o mejor dicho, dónde conseguirla y haya otra información, otra alternativa en la cual mencione lo que tú has mencionado en un anterior, pero tenga más información. Por ejemplo, ahí sería la eliminada, sería la que cuenta con menos información. ¿Sí? Y luego debemos, dice, de identificar la oración a eliminar. Hay ciertos criterios en los cuales nosotros nos vamos a basar para que tú puedas comprender. ¿Sí? Ahora, el primer criterio que nosotros debemos dar en cuenta dentro dentro de las oraciones eliminadas es uno la redundancia, lo que les decía, ¿no? Cuando ya una idea está manifestada en otra de manera concreta y haya alguien que siga hablando del mismo tema, pero un poco más profundizando, ¿cierto? Entonces, en este criterio de redundancia es cuando nosotros debemos de eliminar aquella idea que contenga menos información en la cual se esté repitiendo lo que ya se ha mencionado en otra, ¿sí? Luego tenemos el criterio de impertinencia. ¿A qué se referirá el criterio de impertinencia?
A ver, el segundo criterio que nosotros vamos a conocer es el criterio de impertinencia. Aquí llamamos el criterio de impertinencia, es aquella alternativa que nosotros vamos a desechar o eliminar, pero teniendo en cuenta que la oración que se está manifestando ahí es que no sea coherente con el tema que se está tratando en el texto, ¿no? No tenga sentido si haya salido completamente el tema, como les decía, ¿no? Por ejemplo, yo les hablo sobre la importancia de quizás tener una planta en casa, ¿cierto? Y luego te empiezo a hablar sobre, en una de las alternativas, te manifiesto que esa planta crece en tal lugar, ¿sí, cierto? Entonces, esa sería la oración eliminada porque esa idea no tiene nada que ver con las demás oraciones, ¿sí? Y luego, por ejemplo, acá tenemos un pequeño ejemplo y ver qué criterio se ha manifestado. A ver, lo intentan ustedes primero y luego lo hacemos con mi persona. ¿Cuál será la idea que debemos de eliminar y ver qué criterio se está desarrollando acá? A ver, a trabajar. Para ello creo que 2 minutos y eso, exagerando. ¿Cierto? Les alcanza para que puedan desarrollar esta pequeña pregunta. A ver, muy bien, suficiente tiempo creo. A ver, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer primero? Nos dicen que debemos de leer cada una de las oraciones. A ver, Mikey Bernu López, a ver si me ayudas con la lectura de cada una de las oraciones.
Profesora, ¿lo voy a leer? Sí, léelo cada uno de ellos. Mozart vivió solo 35 años y de estos 30 fueron dedicadas a la música. En sus obras se trasluce el espíritu alegre y sensible del pueblo donde nació. Es el caso más notable del niño prodigio que recuerda la historia. Dedicó gran parte de su vida a la fecundidad del arte musical. Muy bien, gracias, Mike. A ver, entonces, nos está hablando sobre Mozart y sus aspectos y característicos de él, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos dice en la primera oración? Nos dice época, ¿cierto? ¿Qué tiempo vivió, ¿cierto? ¿Y a qué se dedicó? En la segunda oración nos dice que en sus obras se trasluce el espíritu alegre y sensible. Nos está hablando sobre características de sus obras. También en el tercero nos dice que su historia, o mejor dicho, la temática que recuerdan de él es sobre el niño prodigio, ¿cierto? Y al final nos dice que dedicó gran parte de su vida a la fecundidad del arte musical. Ahí, ¿cuál creen que sería la oración eliminada? La última, Miss, La última. ¿Por qué? porque está hablando sobre la redundancia, porque la primera y la última es casi lo mismo. Exacto, ¿cierto? La última habla lo mismo que está en la primera, entonces sería esa la alternativa correcta. Entonces aquí, ¿qué criterio estaría desarrollándose? ¿El de impertinencia o el de redundancia? ¿Cuál creen que sea? ¿Qué criterio será? ¿El de impertinencia o el de redundancia? ¿Qué está sucediendo ahí? Redundancia, Miss, es de la primera y la última. Redundancia, exacto. Se está repitiendo una información ya dada. El tercer criterio, el cual me va a ayudar a identificar la respuesta correcta, es el de la contradicción. ¿Qué quiere decir ello? Que se va a eliminar a una oración cuando la información se opone a la idea básica o común. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros manifestamos una idea general y hay otra alternativa en la cual esa misma idea, pero la está desglosando. Ahí hay el criterio de contradicción. ¿Ya? Ahora, tenemos acá otro pequeño ejercicio respecto a este tema. Dice, muchas sociedades viven en desarrollo por una mala relación materno-filial. Dice, todas las madres muestran un afecto filial diferente al de los padres. Recibir amor hará que los hijos entreguen amor. Dice que las madres no demuestran o no muestran sino un mismo cariño hacia sus hijos. Y tan especial y preponderante es el alma maternal que se ha acuñado la frase hay una, ¿cierto? Entonces, en base a ello, aquí podemos ver que nos está hablando sobre cómo se muestra una madre o cómo es que se ve esa relación, ¿no? Y la alternativa que sería para eliminar sería la primera, ¿no? Porque dice que muchas sociedades viven en desamor por una mala relación materno-filial. Materno-filial, ¿cierto? De ahí dice, todas las madres muestran un afecto filial diferente al de los padres. ¿Qué nos quedará decir ahí? Que las madres quieren de una distinta manera.
¿sí? Y por último tenemos el criterio de irrelevancia, ¿sí? ¿En qué se basa el criterio de irrelevancia? Es cuando no es significativa, ¿no? Que no sea tan necesaria una parte de la oración, ¿ya? Que no se va a encontrar relacionada, dice, con la idea central, que no aporte nada determinante para el texto o para las demás oraciones, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? La naranja es el fruto del naranjo, parecida a la mandarina, pero más grande. Entonces, nos está hablando sobre la característica de la naranja. Dice, es muy agradable y contiene vitamina C. Nos sigue hablando sobre una de las características de la naranja. La vitamina C ayuda a prevenir algunas enfermedades. Muy bien, nos sigue hablando sobre la naranja y sobre el beneficio de la vitamina que nos brinda. Esta fruta tiene su época de cosecha. ¿Tendrá que ver algo la última alternativa con las demás oraciones? No, Miss. No tiene nada que ver, ¿cierto? Entonces, de esa manera, yo identifico que se está cumpliendo con el criterio de la irrelevancia, ¿no? Que no tiene nada que ver una información. ¿Qué quiere decir ello? No quiere decir que, por ejemplo, cuando hablamos de que sea alguna idea que no tenga nada que ver con una de ellas, no quiere decir que se vaya a salir de la temática, ¿no? Que, por ejemplo, te hable ya sobre la fresa, por ejemplo, no quiere decir ello, que te pueden seguir hablando de la misma, del mismo tema o de la misma temática, pero no tiene nada que ver una de ellas, aquella que te esté hablando sobre parte de la temática, pero que no haya sido relacionada con las anteriores. Por ejemplo, todas te hablan sobre la característica que tiene la naranja y qué vitamina tiene, mientras que la última te habla sobre su época de cosecha y esa no tiene nada que ver con las demás oraciones. Y tenemos la estrategia de resolución, ¿no? Muchas veces nosotros resolvemos ejercicios a nuestro criterio o como nosotros lo entendamos, pero esos tipos de resoluciones nos conllevan a cometer ciertos errores que hacen que eh, eh, desarrollemos mala pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿qué estrategias debemos de seguir? Uno, o primero, debemos de leer y releer los enunciados, ¿cierto? ¿Para qué? Para identificar cuál es el mensaje o la idea principal, ¿sí? De las oraciones. ¿Sí? Ahora, en la 2 debemos, dice, de identificar el tema de cuál se esté hablando, ¿no? Sacar la temática central de cada una de las oraciones. Y luego debemos de deducirle un título, ¿no? Generar al tema que ya se ha identificado. 4, debemos, dice, verificar si existe alguna irrelevancia o redundancia en los enunciados. Acá, ¿qué debemos de hacer? Verificar qué criterios quizás está predominando. Y último, debemos de elegir la alternativa que no concuerda con el tema y mensaje de los demás enunciados. Esa es la secuencia, cómo yo debo de desarrollar cada uno de los ejercicios que sean oraciones eliminadas. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda, chicos? Todo bien, Miss. Muy bien. Entonces, para poder practicar, vamos a desarrollar estos ejercicios que les estoy mostrando aquí. Les doy unos 3, creo que 4 minutos suficiente para que ustedes lo puedan desarrollar. Y luego lo desarrollamos conmigo, les voy a llamar aleatoriamente y para que me puedan responder, ¿sí? Y de esa manera también registrar de una vez su asistencia.
Muy bien, suficiente tiempo, creo yo. A ver, Kleiner, Saulo, Carranza. La primera pregunta, a ver si me podrías leer y mencionarme cuál es tu alternativa. Ok, Miss. A ver. La primera pregunta dice, Miss, me gustan mis vacaciones. Claro que no. Me divierto con mis amigos, converso, juego, salgo a pasear. En ocasiones voy al cine con mis padres y hermanos. Eh, la respuesta a Miss sería el 2, la C. A ver, dice. A ver, vamos a ver, dice. Me gustan mis vacaciones. Claro que no. Me divierto con mis amigos. Converso, luego solo salgo a pasear. En ocasiones voy al cine con mis padres y hermanos. La expresión claro que no tiene nada que ver con lo que se ha manifestado en las demás oraciones. Oraciones. Exacto. Entonces está muy bien. Excelente, Kleiner. Gracias, A ver, Miss. Mikey Bernuy López, la segunda oración, o la pregunta número 2, mejor dicho. La sílaba es todo sonido que emitemos el pronunciar con un solo golpe de voz. 2. La sílaba de mayor intensidad se llama tónica. 3. La sílaba que tiene menor intención se llama atona. 2. En la palabra toleración, la sílaba tónica es ram. B. No existen sílabas tónicas. Ya, ¿cuál sería tu alternativa o tu respuesta, mejor dicho? En la 2. La C. La C, a ver, dice, la sílaba es todo sonido que emitimos al pronunciar con un solo golpe de voz. Ahí nos está mencionando la definición de la sílaba. La sílaba de mayor intensidad se llama tónica. Ahí nos está mencionando sobre el tipo de sílaba. La sílaba que tiene menor intensidad se llama átona. Nos sigue hablando sobre una característica, o mejor dicho, tipo, ¿no? En palabra tolerancia, la sílaba tónica es ram. Y no existe sílabas tónicas. ¿Cuál tendría que ser la de irrelevancia? La alternativa D. ¿Ya? A ver, Yesli Rivera. Sí, Miss. A ver, la pregunta número 3. La hacienda de mi tío está ubicada en las afueras de la ciudad. Es grande de una sola planta. Está rodeado de un huerto jardín en el que crecen las más variadas flores. A espaldas de la casa hay un estanque lleno de verdosas aguas. El lago brota del manantial y casi nadie lo conoce. Es la C, Miss. A ver, vamos a ver. Dice, la hacienda de mi tío está ubicada en las afueras de la ciudad. Nos habla sobre una hacienda, sobre su tío y dónde se encuentra ubicado. Es grande de una sola planta, ¿ya? Sigue hablando la característica. Está rodeada, dice, de un huerto jardín en el que crecen las más variadas flores. También nos sigue hablando sobre una característica. A espaldas de la casa hay un estanque lleno de verdosas aguas. ¿Ya? El agua brota del manantial y casi nadie lo conoce. ¿Cuál sería, me dijiste, la C, cierto? Exacto. No tiene nada que ver esa idea, ¿cierto? Ya, muy bien, Jessie. Flor Centón. Flor. Sí, Miss. La pregunta número 4, a ver.
Tolerante es un adjetivo, entonces en castellano significa condescendiente, comprensivo, flexible, etcétera. 3. Las personas tolerantes son virtuosas. 4. La tolerancia es un valor que debe participarse. 5. Hubo tipos tolerantes en la historia de la humanidad. ¿Cuál sería la oración eliminada? La 4, Miss. A ver. Tolerante es un adjetivo, nos está hablando sobre una categoría gramatical, ¿es cierto? En castellano significa condescendiente, comprensivo, flexible. Nos sigue hablando de la palabra tolerante. Las personas tolerantes son virtuosas, ¿ya? Una característica, un ejemplo. La tolerancia es un valor que debe practicarse. Hubo tipos tolerantes en la historia de la humanidad. La 4, la tolerancia es un valor que debe practicarse. Y hubo tipos tolerantes en la historia. Claro, la alternativa 4, la alternativa A. ¿Ya? Muy bien. ¿Fácil o difícil el desarrollo de este tema, chicos? Fácil. Está fácil. Lo único que nosotros debemos de que sí identificar el tipo de criterio. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? No, Miss, todo claro. Todo claro, mis conforme. Muy bien. Bueno, ya que no hay dudas, nos vamos a quedar aquí. Esa ha sido ya la